20 lobos aúllan en la nieve y nombran a la omega Alfa oculta. La nieve crujía como huesos bajo los pasos de Mara, el aire olía a pino helado y a metal viejo, y la noche tenía el grosor de un suspiro. Un ulular lejano rompía el silencio, y con él llegó el sonido de botas que no pertenecían a nadie de su pueblo. Sus manos estaban frías, pero el dolor en sus muñecas le recordaba otras noches, otras ataduras. La luna, pálida y alta, arrojaba un reflejo así de cortante sobre su cabello blanco, cabello que la gente señalaba como si fuera una sentencia. Ella se movía siempre al margen porque había aprendido que ser vista era invitar al juicio. Aún así, cuando escuchó un gemido que sonaba a mezcla de humano y cachorro, dejó de contar los pasos y corrió hacia donde la vida gimía. Mara había pasado los últimos años en caminos de tierra, intercambiando curas por techo y silencio por comida. Había aprendido a leer heridas como otros leían cartas. La sangre hablaba, la piel mentía, los huesos nunca ocultaban la verdad. Su pasado la marcaba, una corte que rechazó su nombre, una acusación de herejía por tocar lo que no debía tocar. La gente decía que su don era peligroso, que la palabra Life Waver debía pronunciarse en voz baja y con miedo. Había sido llamada curandera errante, curadora ambulante y a veces simplemente bruja. Había perdido la casa de su madre cuando defendió a un niño contra guardas. Perdió amistades por no renunciar a quienes llegaban a sus manos. Esa soledad le había templado la compasión y la dureza. Le había enseñado a sacrificar noches de sueño por el pulso tibio de un extraño. Aún así, nunca imaginó que una noche de nieve la pondría frente a 20 sombras con ojos como carbones brillantes. En un descampado cercano encontró la escena, 20 hombres encorvados alrededor de una figura pequeña, y la figura pequeña era un niño con la piel pálida y la respiración rota. El niño llevaba un broche de plata con un emblema de lobo, un signo de linaje que lo delataba como Cub, posible heredero o, como murmuraban algunos en voz baja, un Heir extraviado. Los atacantes no eran simples rateros, eran rogues que gozaban del poder de anular la vida ajena con risas. Cuando Mara surgió, uno de ellos, Tomás, lanzó una carcajada y arrojó su capa. «Deja que el bosque reclame lo suyo», dijo. Mara no pensó en pasar de largo. No lo hizo por la recompensa, nunca lo había hecho por eso. Lo hizo porque su cuerpo reconoció el hilo de vida que temblaba en el niño y no le permitió mirar hacia otro lado. El choque fue inmediato. «¡Aléjate!», gritó uno, y la voz rebotó en la nieve como piedra. Ella respondió con una patada, con una cuchara vieja transformada en arma, con un grito que nadie imaginó en una curandera. Sangre, pisadas y el olor agrio. Del miedo llenaron el aire. Un segundo después, una figura se desplomó. «¿Quién eres para interrumpirnos?», exigió Thomas, y Mara dijo sin aliento, «Soy la que cura». Fue una respuesta más corta que una plegaria, pero suficiente para que la pelea se volviera otra cosa. No solo violencia, sino un juicio. Cuando ella cayó herida, no fue por la fuerza brutal, sino por la sorpresa de su propio corazón latiendo con furia. Con una decisión que habría de marcarla, Mara tocó al niño con manos temblorosas y comenzó a dar, no solo ungüentos, sino hilo de vida, el raro arte que en los grimorios antiguos figuraba como Life Waver, la habilidad para trenzar la vitalidad entre dos cuerpos. Cada hilo que ofrecía le robaba tiempo a su propio reloj. Cada latido que compartía la acercaba a un precio que no era posible pagar con monedas. La transferencia no fue maravillosa en silencio, fue un dolor que aplastó a Mara y la dejó en el suelo con la nieve pegada a las mejillas. El niño vomitó y volvió a respirar, ojos abiertos, azules como cristales, sin comprender quién le había entregado la noche. Susurros crecieron entre los rogues. «La Life Waver», dijo uno con reverencia oscura. La palabra viajó en el viento hasta los árboles, y más allá, hasta donde las manadas dormían con un oído en la tierra. No sabían los atacantes lo que habían desencadenado,
Un llamado de sangre que la corte no podía ignorar. El primer conflicto se apretó en palabras cortas. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó una voz ronca que venía de la oscuridad. «Porque no puedo perder otra vida por cobardía», respondió Mara. «¿Y ahora qué? ¿Vas a pagar por ello con tu sangre?», murmuró otro. «Si pagar con mi sangre salva una vida, lo haré», replicó ella. La discusión se enredó en acusaciones. Algunos hablaban de sacrilegio y otros, con temor, de deuda sagrada. La pelea no terminó en acero, sino en política. El sacrificio de una omega para salvar a un Her resonaba en mapas de poder. Thomas la miró con desprecio y sin embargo su voz titubeó. «No sabíamos que vendrían ellos», dijo. «¿Quién vendrá?», preguntó Mara, sintiendo que una presencia se acercaba, pesada como un juramento. El segundo momento de tensión llegó cuando los aullidos comenzaron y 20 sombras surgieron al filo del bosque, lobos, pero no simples animales. Eran la guardia de una alfa que respondía al llamado del linaje roto. La nieve estalló bajo sus patas y el aire se llenó de pelo y de aliento caliente. Un lobo de mayor tamaño se adelantó y se transformó ante sus ojos en un hombre alto, con cicatrices como mapas de antiguas batallas. Era Lucan, capitán de la guardia, y sus ojos eran de carbón encendido. «¿Quién ha roto el velo?», preguntó, y la voz tronó con autoridad. Mara, todavía en el suelo, apenas pudo replicar. «Salvé una vida», dijo. Entre los lobos el rumor se convirtió en juramento. «Si esa vida es de Sangre noble, la corte exigirá respuesta», dijo una mujer con voz de campana, Ada, una curandera de la manada. «Ella no buscó poder», murmuró otra voz, Roque, un guardia joven con la mano en la empuñadura. La tensión estalló en órdenes y en miradas que catalogaban a Mara, curandera errante, life waver, posible hereje, salvadora de un cub. El combate táctico central se desarrolló en la claridad fría de la noche siguiente en el patio de una antigua cabaña donde habían llevado al niño. La corte, o lo que en ese lugar hacía las veces de corte local, arribó con ecos de palacio. Una figura cerrada por capas de piel, la voz que imponía silencio. Era Edrán, llamado por algunos Alpha King por su autoridad en la región. La luna parecía respetarlo y su entrada se sintió como un decreto. «Traedlos», ordenó. Los rocs fueron atados. La presencia de Edrán añadió un peso ceremonial que transformó una refriega en un juicio. Mara habló entre amenazas y ruegos. «No busco favor, solo pido que lo cuiden», dijo. Edrán la consideró con ojos que no perdonaban ni olvidaban rápido. «¿Eres Life Waver? ¿Has tocado sangre real?», preguntó. Su tono era ceremonial, pero sin dulzura. «Sí», dijo ella, y la palabra tembló en el aire como si fuera una cuerda que podía romperse. Un diálogo tenso que duró lo que parecen horas. Edrán interrogó a Mara, Thomas, Lucan, Ada y a otros nombres que aparecían como testigos. Isla, la nodriza que había encontrado al cub. Selene, la sacerdotisa que había sentido el eco de la luna. Roque y Jeren, guardias que describieron la escena. Las conversaciones eran intercambio de acusaciones, lágrimas y juramentos. «Si lo mantienes con vida, ¿qué pides?», inquirió Edrán. «Nada», dijo Mara. «Pido que lo sanen y lo protejan». «¿Y si tu don es contagio o usurpación?», replicó Thomas con Venom. «Mi don es sacrificio», dijo ella con calma. El debate subió y bajó como marea. En un momento crucial, la voz de Selene recordó antiguas leyes que describían la integración de poderes raros en la corte. Life Waivers podían ser santificados o apedreados. Edrán meditó, y al final, con una decisión que pesó como hierro, pronunció la orden. «Si ella lo salvó, la corte debe decidir su destino. Venid al Palace. Si su don sirve al Pack, será considerada. Si no, el veredicto será privado». La batalla principal había dejado secuelas, sangre mezclada con la nieve, un niño que respiraba con dificultad, y la atención de la corte puesta sobre una mujer que nadie esperaba que fuera llave.
Allí, en la mezcla de ceremonia y ruegos, Mara sintió el Mate Bond rozar su piel, un hilo sutil que la conectó con el Cub. No era un vínculo estruendoso, era un reconocimiento tibio que prometía algo más que gratitud, la posibilidad de pertenencia. Pero el vínculo trajo también una carga política. Edran, con corte de rey pero humildes costumbres del Pac, debía decidir si integrar a una Omega de vida errante en la corte. Estructura del Palace. Los reyes no regalan perdones, dijo Lucan en voz baja. Ada sostuvo la mano de Mara y susurró historias de curanderos que fueron elevados a healers en tiempos antiguos, protegidos por la luna. La Moon Goddess observa, agregó Selene, y su referencia a la deidad lunar sirvió tanto como metáfora como ritual. El Aftermath mostró el coste. Mara recibió cuidados en una cámara apartada del Palace. Sus heridas físicas comenzaron a cicatrizar gracias a ungüentos y manos expertas. Pero su energía vital estaba más baja que nunca. Sentía el sacrificio en cada hilo prestado. Isla, la nodriza, le traía té caliente con pétalos y susurraba cuentos para distraerla. Jeren, el guardia que la encontró inconsciente, limpiaba las sábanas sin pedir nada. Rogue le ofreció una manta. Entre pequeñas acciones, la comunidad delineó su respuesta: protección, sospecha, curiosidad. Ella reflexionó sobre aquello. Había entregado años de vida por alguien que podía convertirse en príncipe o en sombras políticas. Había pagado un precio real. ¿Valió la pena?, le preguntó Ada una noche, y Mara respondió con honestidad lenta. Si salva una sola alma, sí. Las palabras parecían antiguas y nuevas a la vez. En la cámara hubo momentos de tensión íntima ampliada. El primero fue cuando la corte exigió pruebas de su don. Mara debió demostrar ante Edran y sus consejeros que su habilidad no era teatro. Realizó la transferencia en condiciones controladas, con Selene recitando versos de la Moon Goddess y Ada midiendo pulsos. Cada acto se describió con minuciosidad sensorial. El calor que saltó entre sus palmas, el eco del metal al clavarse la aguja de la sala, el olor de resina que usaban para limpiar. La tensión se mantuvo y culminó cuando uno de los consejeros, Rolf, señaló un riesgo de corrupción del Bond. Ella replicó, voz temblorosa pero firme: el Life Waiver es sagrado y peligroso. Yo pagué y lo pruebo. Murmullos. Edran volvió a mirar y la medida cambió de sospecha a consideración. Este momento, de aproximadamente 600 letras de emoción y detalle, marcó un antes y un después. Otro momento de tensión sucedió cuando un grupo de rogues aliados a Tomás intentó recuperar al Cub por la noche. El intento fue una emboscada silenciosa. Pasos en la nieve, sombras que rozaban las paredes. El olor a humo de antorchas apagadas. Jeren y Rogue se levantaron, las sábanas crujieron y la alarma sonó. Un intercambio de golpes y órdenes, susurros y gritos culminó en una persecución hasta el río donde la luna se reflejaba con furia. Allí, Mara, aún débil, ofreció un gesto inesperado. Reunió su hilo de Life Waiver con intención de debilitar a los atacantes, no matarlos, y al hacerlo pagó otra cuota. El resultado fue la captura de 2 rogues y la huida de Tomás, pero el precio fue visible en su postura, más encorvada y más pálida. La llegada formal de Edran al Palace introdujo el protocolo de la corte. La sala principal olía a cera y a cuero. Tapices colgaban con sigilos de la manada. Curanderos y healers se alinearon como testigos. Edran habló de linaje y deber. Si la Omega es aceptada, su integración dependerá del voto del Pac y del aval de los healers, dijo. Selene intervino con respeto. La Moon Goddess guía a quienes ven la verdad en la noche. Se convocó a ancianos y a letrados. Los textos antiguos fueron traídos. Pergaminos con la palabra Life Waiver, pasajes sobre curas y sacrificios. En esa escena se nombraron, con voz casi ceremonial, a personajes que jugarían un papel. Joren el escriba, Maya la consejera de linaje,
Cal, un viejo alfa retirado, y Brina, la sanadora jefe. Todos aportaron pruebas, testimonios y dudas. El ambiente alternó entre un tono íntimo de confidencia y el peso de la ceremonia. La recuperación y el vínculo se desarrollaron en semanas de cuidados, en conversaciones que se alargaban hasta que las velas se apagaban. Mara y el niño, a quien el Palace llamó con el nombre Isla, al menos hasta que se confirmara su estirpe, compartieron miradas que no necesitaban palabras. Hubo escenas de ternura. Isla aprendió a reír sin miedo. Mara le enseñó a sostener una cucharita sin temblar. Heren le contó historias de la ciudad. Lucan patrulló las noches y a veces se sentó en silencio junto a la cama de ella. Cada interacción fue densa en diálogos, al menos una escena central con 10 intercambios entre Mara y Isla y otro entre Mara y Edran, donde se discutió la posibilidad de integrarla al pack como healers o mantenerla como una herrera oscura, una omega oculta con un título precario. El entrenamiento y la adaptación incluyeron maestros y textos antiguos. Los healers, liderados por Ada y Brina, le mostraron a Mara cómo administrar su don para no matar su propia vida. Respiraciones, cantos lunares, trazos de resina en la palma para sellar un hilo temporalmente. Joren tradujo fragmentos antiguos que hablaban de life waivers que servían al Palace en tiempos de guerra. Y Maya trazó genealogías que indicaban cómo un life waiver podía convertirse en puente entre clanes. Las lecciones fueron duras. A veces la práctica falló y un cachorro perdió vigor por un error de medida. Otras veces un soldado sanó de forma milagrosa. El aprendizaje fue una mezcla de triunfo y culpa. Las noches de luna plena trajeron rituales suaves donde Selene cantó para balancear la Moon Goddess con respeto. Cada acto intensificó el mate bond entre Mara e Isla con signos pequeños, sueño sincronizado, sueños compartidos de nieve y luz. A lo largo de estos eventos se manifestaron momentos de tensión decisivos. La confrontación con Tomás en los pasillos del Palace, cada palabra un puñal. La intriga de ciertas facciones que veían en Mara una amenaza al orden. Y la duda de Isla, que a veces despertaba con terrores que hablaban de voces de sangre. Cada momento fue descrito con detalle sensorial, el olor a sudor de los conspiradores, el sonido metálico de una daga raspando la piedra, la textura del una cortina al ser apartada. En uno de esos enfrentamientos, un diálogo prolongado entre Mara y Thomas tuvo 10 intercambios en los que ella respondió con calma e insultos, contando su historia, su backstory de soledad y sacrificio, hasta que Thomas, sorprendido, retrocedió. La política de la corte evolucionó lento pero constante. Edran, sorprendido por la fuerza de la Life Waiver, decidió que el Palace no podía ignorar la realidad del don. Convocó un ritual público de integración. Si Mara aceptaba, se le ofrecería un título y la posibilidad de formar un lazo legal con la manada. Pero la elección no era simple. Aceptar implicaba renunciar a parte de su libertad errante, implicaba exponerse a la intriga del Palace. En una conversación íntima con Lucan, Mara dijo, «No sé si pertenecer es un regalo o una trampa». Él respondió con honestidad, «A veces, ambas cosas». La tensión moral de deber contra elección permeó cada decisión. Llegó el día del ritual. La plaza del Palace se llenó de voces y pañuelos, de miradas que querían saber si la Omega sería elevada o condenada. Selene preparó el círculo, Ada y Brina ajustaron las curas, y Maya leyó los registros antiguos que justificaban la integración de Life Waivers en tiempos de necesidad. Mara, con su energía disminuida pero su resolución intacta, aceptó el rito. Isla, ya más fuerte, apoyó su mano en la suya y un murmullo recorrió la multitud. Edran pronunció palabras que pesaban como promesa. Si aceptas el vínculo, serás protegida por el pack y tendrás la voz en los asuntos que maten o salven. Cuando la luna se elevó, la luna Goddess pareció sonreír en el brillo de las hojas. El epílogo se desplegó en 3 tiempos, mostrando el legado de aquello que Mara dio y la transformación que siguió a su elección. A un mes, la noticia había corrido por valles y ciudades. Una Life Waiver había sido integrada en el Palace.
Ada abrió una escuela pequeña donde curanderos jóvenes aprendían los cantos y las medidas. Joren catalogó historias que antes se perdían. Roque fue promovido por su lealtad. Isla aprendió a caminar sin miedo y a sonreír en público. La comunidad local comenzó a respetar más a los healers. La palabra Life Waver dejó de ser susurrada con repulsión y empezó a usarse con cautela y con gratitud. Mara, aunque todavía sentía el costo en su pecho, caminaba con menos sombra en los ojos. A un mes, el PAC celebró una noche donde se habló de protección y deuda, y la Moon Goddess fue invocada con cantos que sonaban a esperanza. A los 3 meses, la corte había tomado decisiones más profundas. Maya propuso reformas en los protocolos de guardia para proteger a quienes ejercían don prohibido. Edran estableció un registro de Life Waivers que Joren mantuvo en pergaminos sellados para que las futuras generaciones supieran manejar el don con respeto. Isla fue oficialmente nombrado como posible heir y recibió tutores. Su vínculo con Mara se profundizó, no solo como curandera, sino como madre de elección. Los rogues se dispersaron o fueron juzgados. Tomás huyó y juró volver, pero su sombra se fue tornando más distante ante la unión del PAC. Brina inauguró sesiones públicas donde se enseñaba a los ciudadanos a reconocer signos de sacrificio y a agradecer en vez de temer. A los 6 meses, el cambio había echado raíces. Mara ya no era la sombra que cruzaba caminos. Se le veía sentada en la antesala del palace, con manos manchadas aún por la práctica, recibiendo a quemantes solicitudes de ayuda. Ada y Brina lideraban un círculo de healers y la palabra Life Waver era ahora parte del vocabulario oficial, con protocolos y guardianes. Isla, ya más alto y con voz firme, participó en una ceremonia donde prometió proteger a quienes cuidaban de él. Edran había firmado un edicto que implicaba reconocimiento legal de ciertos dones raros y la creación de un espacio en el PAC para quienes, como Mara, habían sacrificado por otros. La sociedad cambió en gestos pequeños. Guardas que antes rechazaban curas, ahora escoltaban a healers, y los niños aprendían a contar historias de quien dio vida para salvar a otro. Mara, sentada en la noche, escuchó un aullido que no era de desafío, sino de gratitud, y supo que su sacrificio había sembrado algo que sobreviviría más allá de su propia vida. Si esta historia te tocó, si sentiste el apretón del sacrificio y la duda del deber, cuéntalo abajo. Escribe «Yo salvaría» o «Yo dudaría» y comparte qué harías en una noche de nieve. Tus palabras ayudan a construir una comunidad que piensa en lealtad, en compasión y en cómo un don prohibido puede cambiar un reino. Inscríbete si quieres más relatos donde la Life Waver, la cura, el sacrificio y el bond reescriben destinos.